a trabajar son los principios que tienen que ver con la sindesmotomía como primer paso. Entonces la sindesmotomía no es nada más que la desinserción de las fibras que están uniendo la encía a la parte dentaria. Las fibras gingivales en este caso. Este procedimiento yo lo puedo realizar con el instrumento que ya está diseñado para este tipo de procedimiento, que es el sindesmotomo, pero también lo puedo hacer con un instrumento fino. El instrumento fino que puedo utilizar es la parte fina de mi elevador de Moll número 9. También lo puedo hacer con un bisturí, sea un bisturí número 15 o un bisturí número 11, que serían lo más indicado por la forma que tienen. O en su defecto puedo realizarlo con un elevador dental que tenga una hoja delgada. El objetivo, recordemos, únicamente desinsertar las fibras que están uniendo el diente a la encía, para que de esa manera, cuando nosotros estemos haciendo la remoción y el movimiento de mi diente, no exista desgarro por unión de la gingiva hacia el diente. Que eso es bastante típico. Cuando lo hacemos muy bien, tal vez ya logramos una luxación buena como para extraer la pieza dentaria, pero sin embargo no se remueve fácilmente porque aún pueden existir algunas fibras en la periferia del diente que limita la extracción de esa pieza. Y si no nos advertimos de que existe una mala desinserción y hacemos la tracción, entonces lo que podemos crear es un defecto de tejido blando, nos traemos parte de la encía y pues va a quedar un defecto ahí estético que va a repercutir también en la cicatrización y el tiempo de recuperación del paciente. La luxación, ¿verdad? Lo puedo hacer yo con el botador, el elevador, pero también la puedo hacer la luxación con el forceps. Entonces ya les decía como primicia que siempre debemos de comenzar con la aplicación de mi elevador, pero no es una regla, porque yo puedo hacer perfectamente la extracción de las piezas dentarias únicamente con el forceps. En este caso estaríamos hablando las extracciones cuando tienen una indicación ortodóntica, porque de esa manera limitamos la destrucción dental, perdón, la destrucción de tejido óseo que existe cuando nosotros aplicamos el elevador. Pero lo normal en las piezas que no tienen esa indicación ortodóntica, yo inicio con la luxación de esa pieza. Entonces voy a iniciar con la aplicación de mi elevador, siempre iniciando con los de menor tamaño y progresivamente, en la medida que sea necesario y yo pierda la cuña, entonces en ese sentido yo puedo avanzar hacia unos elevadores más anchos, de mayor grosor. Justamente para eso, para lograr una mejor estabilidad y una mejor cuña, para que mi movimiento sea más efectivo a la hora que yo esté haciendo las luxaciones en sentido dictomecial. Estos movimientos que yo aplique, ¿verdad? Van a ir Mildred, por favor, apague el micrófono porque se está metiendo todo el ruido. Gracias. Entonces, yo comienzo haciendo
la aplicación a nivel mesial y a nivel distal de mi pieza. Siempre recordar que cuando yo aplico mi instrumento, la parte cóncava, la parte que es hendidita de mi elevador, siempre tiene que ir hacia el diente. Y la parte que es convexa debe de ir hacia la cuña, que la cuña en este caso está representada por el hueso. Ya lo mirábamos eso en la clase de principios básicos de la exodoncia, principios mecánicos. Entonces, cuando yo he hecho mi aplicación, yo comienzo a hacer el movimiento contra el diente. Si estoy aplicando en mesial, mi fuerza va a ir dirigida a distal y viceversa. Si estoy aplicando a nivel distal, mi fuerza va a ir dirigida hacia mesial, respetando siempre la posición del operador, la posición que va a tener la silla y la posición del paciente. La guarda también es importante, ya lo mirábamos en la clase anterior, para que nosotros podamos estar cómodos y tengamos una visión directa de mi campo operatorio. Entonces yo siempre digo acá que esa parte de la posición del paciente, la posición de las manos y la posición de nosotros como operador es el 50% de la exodoncia, porque en la medida que nosotros estemos cómodos, tengamos buena visión y buena postura, la fuerza que yo tengo que aplicar va a ser mínima. En lo contrario, si yo estoy mal ubicado, voy a estar incómodo, no voy a ver bien y las fuerzas que voy a aplicar no van a ser correctas. Aparte que eso repetitivo con el tiempo nos va a traer lesiones en la ergonomía, principalmente en cuello, a nivel de hombros o incluso a nivel de antebrazo. Entonces por eso es importante siempre la postura. Ya una vez que hayamos luxado la pieza, ¿verdad? Que tenga movimiento, yo puedo intentar hacer la extracción. En este sentido, yo cambio la angulación de mi elevador. Recordemos siempre que la posición inicial para hacer la luxación con el elevador debe de ir lo más paralelo al eje axial de la pieza dental. Entonces, cuando yo ya logré una movilidad, imagínense una movilidad grado 2 como ustedes la miran en Perio, y mi paciente tiene una movilidad grado 2. Entonces, en ese caso, yo voy a angular un poquito mi instrumento en sentido horizontal. Si lo tengo en este sentido, si este es mi diente y yo lo tengo en este sentido, yo voy a angular más hacia como 45 grados. Y desde ahí inicio aplicando el principio de la palanca de primer género y trato de elevar mi pieza. Si eso no es suficiente para hacer la extracción de la pieza dentaria, entonces yo inicio con la aplicación de mi elevador según el grupo dentario que esté tratando. Entonces perdón, de mi forceps. Cuando yo comienzo a aplicar el forceps, es de vital importancia que yo haga siempre la impulsión. Recordemos que la impulsión consistía en, una vez que aplicaba los mordientes en sentido vestibular y en sentido linguopalatino, yo lo que hago es empujar lo más que se pueda en sentido apical para lograr sujetar la mayor cantidad de tejido dentario. Esto tiene un principio de lógica y también mecánico, porque recordemos que el fulcro del diente se encuentra no en la corona, sino se encuentra más buscando el tercio medio radicular. Entonces, en el sentido que yo logre la presión a ese nivel, las fuerzas que yo transmita con mi instrumento van a ser más efectivas para lograr la remoción de la pieza dentaria. Y siempre cuando aplique yo el forceps, recordar la primicia, lo que quiero es extraer la pieza dentaria. De repente hay algunos operadores que lo que hacen es hacer el movimiento vestíbulo lingual.
Está bien, es uno de los principios cuando yo hago mi movimiento vestibulolingual, pero se olvidan de hacer la tracción. En el caso del maxilar superior en sentido inferior y en el caso de la mandíbula hacia arriba. Quiero remover del alveolo el diente. Entonces, siempre tienen que ser los movimientos combinados. Tenemos ahí la tracción, que es lo que les hablaba, y los movimientos siempre deben de ir hacia la tabla más débil. En este caso, las tablas más débiles son las tablas vestibulares, ¿verdad? Y las fuerzas deben de ser rítmicas y deben de ir incrementándose en el sentido que yo voy logrando mayor movilidad de la pieza dentaria. Mi mayor fuerza siempre va a ir y mi mayor trayecto de movimiento en sentido vestibular. Si yo comienzo a hacer el movimiento y cada vez que voy logrando más movimiento, la mayor amplitud la voy haciendo en sentido vestibular. La abulsión, ¿verdad? Que esta yo la hago con eh, mi forceps, y recordemos que esto se tiene otro nombre cuando yo lo hago con el elevador, que sería la extracción propiamente dicha. Entonces ahora vamos a hablar de los grupos dentarios que corresponden para la extracción del incisivo central. Recordar siempre acá la anatomía, porque eso es importante, porque nos va a guiar en el sentido de la fuerza y las direcciones que yo tengo que aplicar para que la pieza sea removida de la manera más fácil. Aparte de eso, limitar el daño que pueda hacer yo en la raíz de la pieza y en el hueso. En el caso del incisivo central superior, la raíz tiene una forma cónica. Recordemos que es la más cónica de todos los grupos dentarios, pero también tiene un aplanamiento en sentido mesiodistal. Esta conicidad de esta pieza va a permitir que yo pueda hacer movimientos de rotación que yo no puedo aplicarlo en otras piezas, por ejemplo en los premolares que tienen dos raíces, o en las piezas multirradiculares, primera, segunda molares. Sí se puede aplicar en esas piezas multirradiculares, pero la amplitud no va a ser la misma a como yo puedo aplicarlo en un incisivo central superior. Entonces vamos a utilizar los elevadores, siempre ya les dije, iniciando del más fino al más grueso, y los forces que ya existen para la extracción de esta pieza dental. En este caso es el universal superior, que es el 150. Pero también tenemos otros anteriores, ¿verdad? Que puedo utilizar perfectamente para la extracción de esta pieza. Entonces, una vez que yo he luxado, en el caso que solo voy a hacer la luxación con con mi elevador, entonces comienzo acá haciendo la aplicación del instrumento. Esta parte que ustedes observan acá, que cómo se pone blanquecina la parte de la encía, eso tiene un significado clínico. El significado clínico que nos da es que tenemos una buena sindesmotomía, que nos permite que los dientes de mi forceps se introduzcan lo más apical. Una vez introducido lo más apical, siempre miren los dedos cómo están ahí haciendo la guarda con la mano no dominante. Yo comienzo a hacer los movimientos vestíbulos linguales, ¿verdad? Y una vez que ya tengo una movilidad importante, considerable en la pieza, yo puedo hacer movimientos de rotación porque la raíz de la pieza me lo permite. Y en la medida que yo estoy haciendo los movimientos de rotación, también estoy haciendo la tracción para poder remover la pieza de su alveolo. Entonces miramos acá la aplicación, cómo se hace. Siempre debe de ir en sentido axial de la pieza que yo quiero extraer. No es ni cruzado ni este instrumento para acá ni para este lado, porque de hacerlo así puedo lograr una luxación inadvertida de las piezas vecinas.
Entonces miramos acá el movimiento que hago de impulsión al comienzo para que estos mordientes lleguen lo más hacia abajo posible hacia la zona del cemento, a la zona radicular, y posteriormente comienzo a hacer los movimientos vestíbulos linguales. Los movimientos siempre deben de ser cortos, y en la medida que el hueso se va expandiendo, esos movimientos van a ir incrementando hasta que logremos la ruptura del ligamento periodontal. Y ya una vez que se rompe, ya va a estar móvil y yo hago los movimientos de rotación. Puedo hacer movimientos de rotación hasta de 180 grados, ¿verdad? Perfectamente me lo puede permitir. Muchas veces no es necesario, pero si yo quiero, el, el diente me lo permite por la conicidad que tiene la raíz. En el caso del incisivo lateral superior, yo tengo que considero esta anatomía. Si es cónica, pero no tan cónica como el central, y tiene su aplanamiento igual en sentido mesiodistal, pero este tiene más probabilidad de tener una dilaceración en sentido distal de la raíz. Entonces, cuando yo aplico la fuerza del movimiento, yo tengo que estar claro que el sentido que tengo que remover esa pieza va a ser aplicando la fuerza a nivel mesial, desplazando la pieza en sentido distal, justamente para lograr desanclar esa dilaceración que tiene la raíz de la pieza dentaria. El material de exodoncia es el mismo, la misma instrumental que voy a estar utilizando para el central, lo puedo utilizar para el lateral. Entonces la correcta aplicación de los mordientes, una por palatino, otra por vestibular, manteniendo el paralelismo. El canino tiene una raíz más grande, sus tamaños pueden llegar hasta 18 milímetros de longitud y tiene una ligera aplanamiento en sentido mesiodistal, pero esta es más gruesa en sentido vestibular que en palatino. El material de exodoncia es el mismo. En este caso, yo tengo que considerar también a nivel del hueso que yo voy a tener una prominencia canina. Entonces, esa prominencia canina, muchas veces en los pacientes que son bricómanos, los pacientes luxópatas, va a estar agrandada, va a estar hipertrofiada. Entonces, en ese caso, la extracción se me va a ser un poco más difícil y las cosas que tengo que aplicar son un poco mayores. La técnica es básicamente la misma, ¿verdad? Pueden tener dilaceraciones estas piezas también en la zona distal, y eso yo lo tengo que advertir en la radiografía que tengo que tomar previo de hacer el procedimiento quirúrgico. Miramos el forceps por acá que vamos a utilizar en estas piezas anteriores, recordar la anatomía que tiene, la forma de mi forceps y los mordientes. La aplicación a nivel del canino, y ahora vamos a ir avanzando a nivel de los premolares. Entonces, este premolar, que es el primer premolar, tiene generalmente dos raíces, una que está en sentido vestibular y una que está en palatino. Esto va a ser de importancia porque yo no voy a aplicar tan fácil los movimientos de rotación como lo puedo aplicar en los otros grupos centrales, laterales y caninos. También a este nivel yo puedo encontrar estructuras anatómicas relevantes como son el seno maxilar. Entonces, en pacientes que tienen una neumatización importante, yo tengo que considerar que puede haber una comunicación tanto anatómica
o una comunicación bucosinusal secundaria al procedimiento quirúrgico. Eso lo reviso yo en una radiografía, idealmente en una radiografía periapical. La técnica de aplicación de los instrumentos básicamente el mismo para todos los grupos dentarios, y el forceps que voy a estar utilizando acá también puedo utilizar el 150 como los otros grupos. Miramos por acá. Hay variaciones de estos forceps que tienen la parte activa, que tienen una parte dentada para lograr en teoría un mayor agarre en la superficie dentaria. Los movimientos son iguales, mayor en sentido vestibular. Puedo hacer una ligera rotación, no tan amplia como los otros grupos, para lograr asentar el forceps. No tanto como para luxarlo, más que todo para hacer la asentación y la sujeción del forceps. Los segundos premolares tienen una raíz. Esta se parece bastante a la raíz de los laterales, es aplanada en sentido mesiodestal, y algunas raíces tienden a tener una bifurcación pequeña a nivel periapical. Todo eso lo miramos en la radiografía. Cuando sucede, pues sabemos que no podemos hacer rotaciones muy amplias porque puedo provocar fracturas de esa parte del ápice y me va a complicar la extracción una vez que se fracture. La técnica de extracción básicamente la misma, la mayor fuerza siempre en sentido vestibular. Miramos ahí cómo se hace la guarda, la correcta presión y los movimientos que voy a estar haciendo a nivel de el primer premolar y el segundo premolar. Miramos ahí la aplicación, ¿verdad? Y ahora vamos a ir avanzando hacia el premolar. Entonces, en el premolar yo tengo tres raíces. La que es palatina, que es la más grande, es la más voluptuosa de todas, y las dos vestibulares, una mesial y una distal. Estas en la mayoría de las veces están separadas. Es raro que encontremos una molar que tenga fusión de sus raíces, y la aplicación va a ser la misma de los instrumentos. En este caso se vuelve mucho más relevante observar en la radiografía la relación que tiene el seno maxilar con las raíces, principalmente las raíces vestibulares. La palatina es rara que se encuentre hacia el seno, más las vestibulares. Si recordemos que en la radiografía yo tengo que observar que exista una línea radiopaca que esté presente. Cuando esa línea desaparece, entonces yo lo puedo interpretar que la pieza se encuentra dentro del seno. Cuando esa línea, aunque el lápice de la pieza se observe en el seno, pero esa línea radiopaca esté presente, eso significa que hay una superposición y que la raíz de esa pieza no está dentro del seno. Pero obviamente tengo que tener cuidado, ¿verdad? Entonces acá, para el primer molar, yo tengo que comenzar no con instrumentos muy finos, a como lo hago con las piezas anteriores, porque tengo mayor probabilidad de comunicar con el seno maxilar. Entonces aquí voy a comenzar con instrumentos medios. Sí, ¿quién me preguntaba algo? Doctor, mire, si la pieza se encuentra dentro del seno maxilar, siempre se debe hacer sutura, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. Vamos a tener una clase de complicaciones y vamos a abordar esa parte de las comunicaciones cosinusal, pero para ir adelantando, lo primero es decirle al paciente, ¿verdad? Para que el paciente sepa que aunque la exodoncia ha sido un éxito, siempre va a quedar la comunicación con el seno maxilar.
y siempre hay que hacer un colgajo. Yo hago un colgajito palatino, puedo hacer un colgajito vestibular, va a depender mucho del tamaño. Entonces, en tamaños grandes, mayores de 5 milímetros, yo tengo que hacer el colgajo. Cuando la comunicación es menor de eso, puedo dejarla cicatrizar por segunda intención. Claro, aplicando algunos materiales que me van a ayudar a que esa parte del tejido no permita el acceso de comida, ¿verdad? Porque eso va a limitar la capacidad de cicatrización que tiene. ¿Qué puedo aplicar? Entonces puedo aplicar ahí Gel Foam o Surgicel, que eso me va a ayudar y me va a servir como un entramado para acelerar un poco la cicatrización. Aparte que me va a ayudar en el sangrado, que son materiales justamente para eso. Lo otro que puedo aplicar acá es colágeno. Existen unos taquitos de colágeno que se llama Cola Plus, que son ideales en este caso. Se pone como un tapón dentro del alveolo y en comunicaciones menores de 5 milímetros, entonces funcionan genial. Ya cuando es mayor de eso, es bajo. Gracias, doctor. Doctor, dice Gabriela que si la puede dejar entrar. Denme un segundo, porque en teoría está automático. No hay nadie esperando. Me imagino que ya le dejó ingresar. Entonces, aquí vamos a comenzar con no instrumentos finos, no el más fino que tengamos, sino un instrumento medio. Porque si yo aplico mala fuerza, facilito, me voy al seno maxilar y entonces ahí ya complico la extracción. Porque ya tengo que hacer otras maniobras para poder resolver esa complicación. Comienzo con mi instrumento fino haciendo los movimientos en sentido distal, mesial. Y una vez que ya logro igual la luxación parcial de la pieza, termino haciendo con la extracción con mi force. Recordemos que los forces para ser aplicados a este nivel son los 18. Tenemos también los 53, que esto tiene un diseño especial en sus mordientes para hacer la sujeción de las zonas vestibulares y las zonas palatinas. Tenemos ahí un 18, donde miramos acá los mordientes. En este caso, este mordiente sería aplicado en la zona vestibular, donde en esta parte más cóncava va a calzar y se va a adaptar la raíz, sea vestibular, sea la mesial o distal, e igual en este otro mordiente. Esta punta va a ir a anclarse a nivel de la púrpura. El otro mordiente, que es mucho más grande, por lógica, va a ir aplicado en sentido palatino. Y como solo tenemos una raíz palatina, por eso miramos que no tenemos una división, como en el mordiente que va en sentido vestibular. Y ahí tenemos las otras configuraciones que ustedes ya la miraron en la práctica instrumental, que en este caso está el 53, está el 88, que es el tricornio, pero igual siempre tienen uno derecho y uno izquierdo. En el caso del tricornio, el tricornio, la parte que tiene dos mordientes siempre va a ser palatina y la parte de un mordiente siempre va hacia vestibular. Miramos acá, la explicación es básicamente la misma. Ahora, va a existir en algunos de los casos que aunque yo haga la luxación con el, el elevador y quiera hacer mi extracción con el forceps, aunque la pieza se mueva 5 milímetros, 7 milímetros en sentido vestíbulo palatino, la extracción va a ser imposible, porque en este sentido, cuando sucede eso, hay que pensar siempre que existe una disposición de las raíces que es divergente y que están anclados en todos los sentidos.
la distal en sentido distal, la mesial en sentido mesial y la palatina más hacia palatina. Entonces imagínense un cono que aunque yo quiera extraer con mucha fuerza va a ser imposible de hacerlo. Entonces en ese caso yo tengo que aplicar otras maniobras que sería la odontosección, hacer la división de la pieza y posteriormente hacer la extracción aislada de cada una de las raíces. Miramos ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede a nivel del ligamento? La aplicación de mi instrumento. El segundo molar es básicamente lo mismo que el primer molar. Existen más variaciones anatómicas en el sentido que puede existir una fusión de las raíces, que no sucede así con el primer molar, pero en el caso del segundo molar sí puede suceder. Entonces en ese caso es mucho más fácil todavía. Los instrumentos son básicamente los mismos. Y como este molar tiene esas variaciones anatómicas que ya les comentaba, yo puedo hacer una ligera rotación para justamente liberar mejor las raíces de su alveolo. El tercer molar ya es punto aparte por las diferentes variaciones anatómicas que tiene esta pieza. Entonces vamos a tener muchas variaciones y dependiendo de las variaciones, hacer la técnica que vamos a ir aplicando. Pero en el sentido de que tengamos una pieza que esté erosionada, que sea unirradicular, la aplicación de los instrumentos va a ser básicamente la misma. El forceps, ¿verdad? Varía un poquito. Aquí podemos utilizar los 220, 210, perdón, 210. Podemos aplicarlo acá, pero también puedo aplicar el 150. De repente es un poquito más difícil por la angulación que tiene el 150, que no me permite colocar los mordientes en sentido paralelo, pero con un poquito de paciencia y de pericia puedo hacer perfectamente la sujeción de esa pieza y hacer siempre los movimientos. Esto se trata más en detalle que cuando estén en cirugía 2. ¿Cuáles son las maniobras para cada una de las variaciones que pueda tener las terceras molares, tanto superiores e inferiores? Obviamente acá en las piezas que están incluidas existe mucho más riesgo de desplazamiento de las piezas hacia los otros espacios faciales, ¿verdad? Como los espacios de los masticadores, el espacio pterigoideo, el espacio vestibular, al mismo seno maxilar o hacia la zona de la fosa pterigoidea, que ya son complicaciones un poquito más serias. Miramos ahí el forceps que existen con la mayor angulación para facilitar la sujeción. Y ahora vamos a caer a las exodoncias a nivel de la mandíbula. Hasta el momento tenemos preguntas de lo que hemos visto del maxilar superior. ¿Ninguna, chicos? Ninguna. Correcto. Ok, antes que continuemos con la mandíbula, entonces para hacer un resumen rápido, las variaciones anatómicas que tengo que considerar para cada una de las piezas son las propias de la pieza y también las variaciones a nivel del hueso donde está la pieza. En el caso del canino, la prominencia del canino y la fosa canina. En el caso de primer y segundo molar, yo tengo que considerar el seno maxilar y también tengo que considerar una prominencia cigomática, que de repente existe un agrandamiento que le da mayor fortaleza a la pieza y que limita la facilidad de las extracciones de esas piezas. Y con el tercer molar son básicamente los mismos y los espacios faciales. En la mandíbula, la posición, recordemos que debe adaptar el paciente lo más abajo posible para que yo tenga los hombros relajados sin tener tensión ni elevación de los hombros. El paciente debe estar aproximadamente en 90 grados
¿verdad? Para que yo aplique mis fuerzas lo más paralelo a la pieza que esté haciendo la extracción. La posición del operador varía dependiendo dónde esté trabajando. En el caso del cuadrante 3, la posición que debo adoptar yo es lo más anterior al paciente, recordando siempre el relojito que nosotros poníamos, donde les decía que aproximadamente de las 12 a las 5 es el campo de acción de los pacientes que son mano dominante izquierda, y de las 7 a las 12 es el campo de acción de los pacientes que su mano dominante es la derecha. De ahí no se tienen que andar cruzando porque es más difícil al final. Es más difícil aplicar la fuerza y tener una visibilidad adecuada. En la mandíbula, yo tengo que considerar que la mandíbula es una estructura anatómica móvil, que existe la articulación, que al contrario del maxilar superior, se va a mover cuando yo aplique fuerza, y esos movimientos, si no son limitados, se pueden traducir en traumatismo para la articulación, incluso desencadenar un trastorno temporomandibular. Si el paciente tiene algunos factores de riesgo, obviamente va a ser mucho más fácil. Y acá yo tengo que comenzar a pensar siempre en la articulación y aplicar algunos mordedores, hacer bien la contrafuerza, hacer bien mi guarda y la sujeción de la mandíbula para limitar esa fuerza. Porque el paciente tal vez a los 5 días, 7 días, ya dejó de percibir el dolor de la pieza dentaria, pero pasaron 3 semanas y todavía el dolor en la articulación persiste. Y al final el paciente va a estar regresando a la consulta por el problema articular y no ya por el problema dental, que fue generado por nosotros mismos. Entonces acá tenemos los incisivos centrales y laterales inferiores. Estas, recordemos que tienen una raíz bastante fina y alargada, que es más aplanada en sentido mesiodistal, y en ese sentido esa anatomía me tiene que guiar a mí en la cantidad de fuerza que voy a estar aplicando para la luxación de esas piezas. Fuerzas muy exageradas muy fácilmente van a lograr que las piezas se fracturen a nivel radicular. Y es bastante incómodo, como son bien chiquitas, después de estarla extrayendo. Los materiales son básicamente los mismos, los instrumentos. Aquí cambia únicamente 151 para la extracción de esta pieza. En el superior es el 150 y aquí tenemos el 151. Podemos aplicar el pico del oro, ¿verdad? Pero el pico del oro tenemos que aplicarlo con cuidado, porque la fuerza que transmite es mucho mayor que los otros instrumentos. Entonces, de repente, cuando yo estoy comenzando a hacer las extracciones, es preferible iniciar con un 151 que con un pico del oro. Ya en la medida que voy avanzando y voy controlando la fuerza que yo tengo que aplicar para esos instrumentos, puedo comenzar a aplicar el pico del oro con mucha mayor confianza. Miramos la aplicación, los movimientos son básicamente los mismos, ¿verdad? En sentido vestíbulo lingual, el mismo principio que las piezas anteriores. El canino, que tiene una raíz más cónica en comparación con sus vecinos, los incisivos laterales y centrales, no tiene tanta dilaceración como lo puede tener el superior, pero sí puede presentar perfectamente esa dilaceración. Entonces, todo eso yo lo advierto en los estudios previos que hago antes de centrar al paciente a la silla, ¿verdad? En el consultorio. Yo veo todas esas limitantes, todas esas variaciones y me preparo para tratar al paciente con las maniobras más ideales para poder hacer la extracción lo más rápido posible y sin complicaciones. Siempre la cortical, les digo que la zona interna, la zona lingual y la zona palatina, en el caso de los superiores, es más gruesa,
¿verdad? Pero la vestibular siempre es más delgada. Entonces por eso tengo que aplicar la mayor fuerza en sentido vestibular. El material de exodoncia es básicamente los mismos. La aplicación de la fuerza van a ser igual. La guarda, recordemos cómo es la sujeción para poder mantener la mandíbula en su posición. Digamos acá en esta imagen, pues la guarda no es la ideal. Yo lo que tengo que es colocar mis dedos, uno por lingual, otro por vestibular, y con el resto de los dedos, con el anular y con el meñique, yo sujeto la mandíbula. Los primeros premolares, como tienen una raíz única, entonces la extracción va a ser similar a los centrales y los laterales y al canino también. Me puedo dar más libertad de hacer movimientos de rotación en comparación con la otra pieza. Entonces, ¿qué reparo anatómico tendría que tomar en cuenta acá? En el caso de los superiores ya se les mencioné cuáles, pero acá tenemos el agujero mentoniano. Recordemos que ahí pasa el paquete nervioso que da la irrigación, inervación y drenaje de toda la zona de los laterales, el mentón, y este está ubicado entre los dos premolares. Recordemos la variación que tiene, que este paquete nervioso normalmente una vez que sale del agujero tiene un ligero retroceso, hace un giro hacia distal y posteriormente regresa en la misma línea por donde emerge a nivel del agujero mentoniano y posteriormente se distribuye en los tejidos del labio mentón. Entonces tengo que cuidar mucho acá de un resbalón de mi instrumento que pueda lacerar esta parte de acá, porque le va a provocar al paciente, número uno, un sangrado exquisito al momento de la extracción, y número dos, una parestesia, que la parestesia puede ser temporal o puede ser una parestesia irreversible, porque se generó una sección completa del nervio. Entonces en esta zona yo tengo que ser bastante cuidadoso y aplicar la fuerza, aplicar mi instrumento con seguridad, de manera que no se permita los resbalones de los instrumentos en esta zona. La técnica es básicamente la misma. Los instrumentos puedo estar aplicando 151 en el caso de el forceps. El segundo molar básicamente lo mismo. Tengo que cuidar en este caso la aplicación de mi forceps en sentido de mi elevador, perdón, en sentido mesial, porque es en ese sentido donde se hace la curvatura mentoniana. En ambos premolares yo puedo hacer la rotación porque la raíz me lo permite. Entonces miramos acá, en este caso es la aplicación del cuerno, el pico del oro, perdón, que puedo hacer rotaciones, puedo hacer los movimientos vestibulares y listo. En el caso del primer molar, ya acá entra en juego otro reparo anatómico que tengo que cuidar, que es el nervio dentario inferior. En algunos casos puede suceder de que las piezas estén sujetando completamente al dentario inferior, que me imposibilita hacer la extracción convencional. Entonces yo tengo que hacer una autosección para poder liberar las raíces y prevenir el desgarro, perdón, del nervio. Tiene dos raíces, lo que permite que la aplicación de mi cuerno de vaca 1623 sea fácil y sea efectivo para que yo logre hacer el movimiento vestíbulos linguales. En el caso que yo estoy haciendo la aplicación de este forceps, es siempre importante cuidar que no estemos sujetando la encía,
principalmente con el cuerno de vaca, porque su forma que tiene, de repente si yo no soy muy cuidadoso, puedo sujetar la encía y cuando hago los movimientos, eh, voy a hacer un desgarro increíble a nivel de la encía, ¿verdad? Sea cual sea vestibular o lingual. Los movimientos iguales son cortos, mayores en sentido vestibular que en sentido lingual. Puedo aplicar el 17 perfectamente, pero en lo personal a mí me gusta mucho el cuerno de vaca. Es de los forces que mejor se adapta a su pieza dentaria. Una vez que está bien sujeta, no hay ningún problema en el sentido de la sujeción. Miramos acá la posición, los mordientes siempre paralelos. ¿Qué pasaría si este instrumento yo lo inclino hacia inferior? Pues si los mordientes ya no van a quedar paralelos y puede existir el choque con las piezas vecinas. Cuando yo esté haciendo los movimientos, hago una luxación inadvertida de la otra especie. El caso del cuerno de vaca, del pico del oro, perdón, que su aplicación es lateral, porque así funciona su mecánica. Miramos los movimientos que se hacen. No olvidar que lo que quiero yo es extraer la pieza. Entonces, cuando yo estoy haciendo estos movimientos, al mismo tiempo yo hago movimientos de tracción. El segundo molar, muy parecido al primer molar, tiene dos raíces, siempre tengo que cuidar el dentario, ¿verdad? Y la extracción es básicamente lo mismo que en el caso del primer molar. Los terceros molares inferiores igual son cosa aparte, igual que la pieza superior, que tengo que tener otras consideraciones a la hora que lo esté tratando. Pero básicamente esas son las técnicas por grupos dentarios, los cuidados que tengo que tener, algunas, sí, son cuidados básicamente con los reparos anatómicos. Tener cuidado de qué relación existe con las piezas dentarias y cómo voy a hacer para limitar la complicación a nivel de eso. No sé si tenemos alguna pregunta hasta el momento. ¿No tenemos preguntas, chicos? Jordi, preguntas. Mariana, Doctor, tengo una pregunta, pero en sí no de la clase. dígame. Ya la próxima semana empezamos con la clínica. Sí, muchachos, la próxima semana ya iniciamos con pacientes, ¿vieron? Y lo otro también importante, que se lo quería tocar, ¿verdad? Si ya no hay preguntas de la clase, es que la otra semana también tenemos examen. El examen va a ser en línea, en la plataforma, y se van a abarcar todos los temas que hemos visto en las conferencias y en los quiz de cada semana. Entonces el examen vamos a dejarlo para siempre viernes. Vamos a dejarlo el viernes en la noche, a las 8 de la noche. Va a tener una duración de una hora, hora y media, va a depender la cantidad de preguntas que coloque. Y pues, para que sepan y estén atentos. Doctor, tengo una pregunta. Sí, Gabriela. Con el horario de las clínicas, ¿cómo quedará? Porque chocaríamos con los de operatoria. ¿Cómo queda? Vea, desde el comienzo ya teníamos una división para que no chocaran, pero ahorita el doctor Horacio me está comentando de unos grupos ahí, entonces vamos a hacer otros movimientos. Yo se los voy a estar compartiendo cuando ya tengamos la organización definitiva
pero hasta el momento, a como está diseñado para que no choquen. Pero vamos a hacer ese experimento y probablemente agreguemos un día más por la mañana para las extracciones, justamente para que ustedes puedan trabajar más libre y limitar la acumulación, aglomeramiento, la aglomeración, Otra perdón, pregunta. de los pacientes. Con respecto a lo de la clínica, doctor, si no sabemos el día, ¿cómo vamos a citar a los pacientes? No, pero eso se los paso yo hoy, al rato se los paso. De igual forma, déjenme ver. Está bien, gracias. Sí. La próxima semana entonces solo es revisión de los pacientes o pues ya tenemos que prepararnos para la extracción. Ya venimos directo. Ya venimos a las extracciones. Ya Ya venimos, venimos, perdón. Álvaro, Álvaro, ya ya vendríamos vendríamos directo. directo. Vendríamos Vendríamos directo a las extracciones. Ya ustedes traen sus pacientes y ya comenzamos a hacer las extracciones. Mañana hay prueba. Recuerden que sí, eso estoy revisando ahorita. Déjenme ver. La prueba va a ser sobre lo que miramos hoy. Simulacro, vamos de 10. La prueba va a ser sobre el tema que miramos hoy. Y aquí tienen el capítulo, ¿verdad? Va a mandar esa presentación, doctor. El capítulo número 7. Ok. Yo les voy a enviar el video porque lo estoy grabando.